Bien por ti. Les decía, vamos a definir qué es el concepto de valor de la mercancía en aduana. El valor de la mercancía en aduana es el valor propiamente de la mercancía, más ciertas adiciones que se le dan debido a la convención establecida primero en el GATT. Sí saben lo que es el GATT, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué es el GATT? ¿Qué es el GATT? ¿O qué fue el GATT? Ya no existe el GATT. ¿Qué es el GATT? Gabo, ¿El qué? el GATT. G-A-T-T. GATT. ¿No vieron en sus clases de integración y cooperación económica qué fue el GATT? Bueno, entonces vamos a platicar qué es el GATT rápidamente. El GATT es el Acuerdo General, en español, Acuerdo General de Tarifas y Comercio. En inglés es General Agreement of Traffic and Trade. Este acuerdo general fue suscrito en un principio por 15 países. México no formó parte de esa fundación. ¿Qué buscaba el GATT en su momento? Bueno, estamos en el ambiente de la Segunda Guerra Mundial, post Segunda Guerra Mundial. Los países estaban en reconstrucción. Y los países también estaban formando organismos como la ONU, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, previendo una eventual reconstrucción del mundo y una reactivación económica. Una de las formas que el GATT siempre buscó fue a través del libre comercio. ¿Sí? Uno de los problemas que ha tenido el mundo en toda su historia es la cerrazón de los mercados y el encono de algunos países por querer entrar a esos mercados para poder colocar sus excedentes de producción y de manufactura para poder controlar y ganar más dinero. Entonces, un problema existente en lo que se conoce como la cerrazón de los mercados, el proteccionismo, es el alto nivel de aranceles que deben pagar los países exportadores para acceder a esos países importadores. El GATT, desde su origen, tuvo por objetivo justamente lo contrario, eliminar las barreras arancelarias y minimizar las no arancelarias, las restricciones y regulaciones no arancelarias. Estos 15 países empezaron acordando una baja sustancial en los aranceles entre ellos. Y entre estos 15, entre ellos estaba Estados Unidos, desde luego, y algunos países europeos. La historia exacta hay que verla. No me acuerdo exactamente cuál fue el club de los 15. Este acuerdo general sobre tarifas y aranceles, sobre comercio y aranceles, fue creciendo. Para 1992, bueno, México se adhiere al GATT en 1986, cuando el gobierno del entonces presidente Miguel de la Madrid decide el libre comercio. ¿Por qué se decide el libre comercio en México? Bueno, porque justamente venía de una crisis financiera terrible que terminó prácticamente con el trueno del sistema financiero mexicano. Tan es así que el gobierno incauta a los bancos, los expropia y los hace parte del gobierno. Durante este tiempo de 1982 a 1990 y tantos que Salinas de Gortari viene a revertir el proceso, los bancos eran de control gubernamental. La crisis estaba todo lo que da. Entonces, en 1982, gracias a fondos que aportó el Fondo Monetario, México salió adelante, sí, con una hiperinflación. En aquel entonces, si ahorita está difícil la situación de la inflación, en aquel entonces era peor. Había una tasa de inflación del 10% mensual. Es decir, la inflación nacional, contabilizada en esos años tan fuertes, del 82 al 87 más o menos, se tasaba en más de 100% anual. Es decir, si tú comprabas un carro, por ejemplo, este año, y tú hacías ahorro para comprar el siguiente otro carro, pues no te alcanzaba, no había dinero que alcanzara porque el carro se iba al doble. Así de fácil. Si te costó 100,000 pesos en 1980, 82, para 83 ya costaba 200,000. No había dinero que alcanzara. Las cotizaciones de los bienes y los servicios en general en el mundo, en México, se iban al doble. La gente no sabía qué hacer.
Mucha gente invirtió su dinero pensando que iba a ser una buena burbuja porque los intereses bancarios eran hasta del 120, igual que la inflación por ciento. Si tú metías a renta fija por un año tu capital, al siguiente año tenías el doble. La gente pensó que era un buen negocio. Sin embargo, pues no fue así. En 1987 hubo un crack, el famoso martes o lunes o martes negro, no me acuerdo, de la bolsa mexicana. Mucha gente perdió hasta la camiseta por haberle apostado a instrumentos financieros de renta variable, como eran en estos casos las acciones. Mucha gente se suicidó, hubo muchos suicidios esos días, porque gente perdió todo lo que tenía. Mucha gente, fíjense lo que hizo, vendió su casa, su coche y lo invirtió para poder ganar el doble. Pues con la idea de que el año que entra que gane el doble, pues me compro otra vez lo que ya tengo. Pero nunca consideraron la inflación y nunca consideraron que esto fuera a pasar. Bueno, en este entorno tan fuerte en México, tan complicado de crisis, el Fondo Monetario prestó dinero para que se apuntalara la economía mexicana, pero con una condición: cambiarse a libre comercio. México era un país proteccionista, de fronteras cerradas, tratando de que la industria nacional creciera, cosa que nunca sucedió, porque les faltó un elemento fundamental que el proteccionismo no entiende, y es la libre competencia. La competencia hace que todos seamos mejores, ¿sí? También hay que regular la competencia, porque sí es cierto, hay tiburones grandes que se comen a los tiburones chicos, a los peces chicos. Entonces, regulando la situación puede ser que se dé un mejor clima en el libre comercio que un peor clima en el libre comercio. Y el proteccionismo no sirve. Se ha visto a lo largo del mundo, a lo largo de la historia, que en el mundo los países proteccionistas pueden de alguna manera parar esas importaciones que tienen que hacer, pero nunca cancelarlas. Porque hay dos teorías muy importantes de libre comercio: la ventaja comparativa, teoría de la ventaja comparativa, y la teoría de libre comercio, que se vienen desde los años 1600, 1700, por allá con Adam Smith y David Ricardo. Y se ha demostrado una y otra y otra y otra vez que el libre comercio es lo mejor para el mundo. Bueno, en ese entorno, el GATT crece. México se adhiere en 1986 por presiones del Fondo Monetario y forma parte de ese grupo. Para 1992, el GATT ya tenía cerca de 160, 150, 160 miembros, y entonces en una de las reuniones del GATT, la ronda de Uruguay decide cambiarse por una organización más robusta que verdaderamente fuera mundial, y entonces surge la Organización Mundial del Comercio. A partir de ese momento, entonces, se adhieren más países. ¿Y qué es lo que busca la Organización Mundial del Comercio? Llegar a acuerdos fundamentales para el desarrollo del libre comercio, pero a través del consenso de los países. Como vimos en derecho internacional, las legislaciones locales no alcanzan cuando hay un conflicto o una controversia entre las partes cuando son internacionales. Entonces, ¿qué sucede? Se adhieren a acuerdos. Esos acuerdos son vinculantes en el momento en que se firman, ¿sí? Yo no estoy obligado a cumplir las normas de la OMC si no soy miembro, pero si soy miembro y firmé los acuerdos, entonces sí. Y uno de esos tantos acuerdos justamente fue el del valor de aduana de las mercancías. Vamos a ver un poquito de los antecedentes en esta presentación y vamos a definir qué es. Es un procedimiento aplicado para determinar el valor de las mercancías importadas. Sin ese procedimiento sería imposible calcular impuestos de manera justa. Aquí ya hablamos de justicia. No debemos dejar a la interpretación, a la discrecionalidad, el valorar las mercancías. Debemos, de alguna manera, tener un documento positivo, una forma positiva y cierta para aplicar el impuesto correspondiente, el derecho ad valorem, ¿sí? Entonces, ese derecho ad valorem o ese impuesto ad valorem se da a través de reglas ciertas, que son las reglas de valoración. La OMC tiene sus reglas claras y establecidas, y lo retoman las legislaciones nacionales para que en sus sendas leyes de operación aduanera, en el caso de México es la ley aduanera, ¿sí?, se dé un panorama cierto de cómo hacerle para valorar la mercancía. Este es el artículo 7º del Acuerdo General sobre Aranceles. Bueno, el GATT, ese es el antecedente inmediato.
el artículo 7 del acuerdo del GATT, ¿sí? Generó los principios generales de un sistema internacional de valoración. El valor para fines aduaneros es la base gravable. Debe basarse sobre cuestiones positivas y no dejarlo al entendimiento, para que sea fácilmente reproducible en todo el mundo y que no haya fallos, que no haya de alguna manera esta toma de decisiones unilaterales y basadas en criterios que no son establecidos bajo una cuestión reproducible y fácilmente llevada a las leyes, ¿sí? Es, por lo tanto, algo que era indispensable. ¿Cuáles son los antecedentes de esto? Habla el acuerdo séptimo, el artículo séptimo del acuerdo del GATT, genera un valor real. Este valor real, ¿cuál es el valor real de la mercancía? A ver, vamos a tratar de ser lógicos. ¿Quién determina o qué determina el valor real de la mercancía? Hay un documento del que ya hemos platicado a veces que me permite establecer el valor real de la mercancía. ¿Se acuerdan cuál es ese documento? A ver, Gustavo, Alejandro, Pineda. ¿Cuál es ese valor real de la mercancía? ¿Qué lo establece? ¿No? A ver, Edith, yo sé que tú sí sabes. Gustavo no quiso contestarnos. ¿Qué documento establece el valor real de la mercancía? El conocido como valor comercial también. A ver, vamos a analizarlo desde el punto de vista local. Cuando tú vas y compras a una tienda, ¿cuál es el valor real que pagaste por la mercancía? A ver, Gabo, a ver, Edith. ¿El valor real? ¿Sí? Pues no sé el precio que tiene ahí, ¿no? Precio. ¿Y qué documento determina? Ya una vez que tú pagaste, ya tú lo pagaste el valor que te dice ahí. ¿Cuál es tu comprobante del pago de ese valor? ¿Dónde La está? ¿Qué te factura. dan de comprobante? Haz de cuenta que Pues vas a el Walmart, que compras una bocina, La factura. la factura. La factura es el valor comercial de tu bien. Pero ahora te pregunto, ¿es cierto que la factura determina el valor real? Vamos a pensar que llegas y compras en Liverpool una mesa. Liverpool normalmente no te entrega, bueno, sí te entrega a domicilio, a veces gratis, a veces te hace un cargo. Pero bueno, en este ejemplo llegaste a comprar una mesa, compraste la mesa, te la entregaron en el momento porque tú la necesitabas para un evento que vas a tener en la noche y necesitas llevarte tu mesa, pero tú no tienes camioneta. ¿Qué haces? Tú no tienes Pagas camioneta. Liverpool te dice, pagas sí te en- entrego gratis, pero en 15 días. ¿Tienes que la pague? ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer para llevarte tu camioneta? Tu camioneta, tu mueble. No tienes camioneta. Contratas un transporte, ¿no? Y ese valor se suma a tu valor factura. ¿Sí o no? Entonces, ya no te costó lo que dice Liverpool que te costó. Debes considerar como valor real de la mercancía puesta en tu casa el valor que pagaste, el valor comercial, la factura, que te da la propiedad de la mercancía y además describe el bien, ¿no? Ahí en la factura dice mesa de tanto por tanto, de material tanto, precio unitario tanto, precio total tanto, masiva tanto, ¿no? Ese es tu precio comercial, tu valor comercial. Pero para ti
en términos de que tú necesitabas esa mesa con urgencia, Liverpool te dijo, pues te la entrego gratuitamente en tu domicilio, pero en 15 días. O llévatela si te urge. Y tú llévatela por tus medios. Ese sobreprecio que tú pagaste, esa flete, maniobra, como se llame, que pagaste, para que te llevaran tu mesa desde Liverpool hasta tu casa, se adiciona al valor comercial. Y a ti, realmente tu erogación como comprador fue la factura más el flete. ¿Sí o no? En el mismo ejemplo, si Liverpool te dice, bueno, yo te la entrego mañana por un sobreprecio, un pago, y te lo incluye en la factura, entonces el valor de tu factura va a ser el valor real. Es exactamente lo que pagaste por tu bien. Y Liverpool te está entregando en tu casa. Pero cuando no es así, tú debes adicionarle a tu valor real, a tu valor comercial, perdón, lo que realmente te cuesta llevar el mueble hasta tu casa. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo o no? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Okay. Bueno, en eso se basa el valor real de la mercancía. En lo que paga el importador porque la mercancía le llegue hasta su aduana de entrada. Y la aduana tomó ese valor como valor real. Pero esto que lo platicamos tan sencillo no fue así. No era tan fácil determinar el valor. ¿Sí? Se calculaba bajo una cláusula que era la DVB, definición del valor, ¿sí?, de Bruselas. Cada producto se determinaba con un precio normal de mercado. ¿Y cuál es el precio normal del mercado? ¿Es subjetivo o no? Vamos a pensar ahorita, por ejemplo, un ejemplo facilísimo. La tiendita de la esquina me vende un gansito, no tiene precio establecido, tiene un precio sugerido, me vende el gansito en 11 pesos. Pero la otra tiendita que está un poquito más cerca de mi casa, me lo vende en 13 pesos. ¿Cuál es el valor normal? ¿11 o 13? No hay un valor normal realmente, ¿sí? El valor normal de la mercancía se definía como el precio que se pagaría por el producto en un mercado en una transacción entre comprador y vendedor, independientes entre sí. Ok, ¿y qué? ¿Eso qué me quiere decir? No tiene sentido. El valor normal no lo puedo establecer por las leyes de la oferta y la demanda, porque es fluctuante, o simplemente porque un país tiene un convenio con otro y le vende más barata la mercancía. Entonces, no hay un valor normal. Deberíamos tener un criterio para decir qué valor es el normal. Y por lo tanto, como valoración de la mercancía en la aduana, este método no sirvió. Fue problema tras problema tras problema. Porque miren, por ejemplo, México podía comprarle productos a China o a Japón, pero los chinos tenían un valor más alto por la misma mercancía que los japoneses. Ah, pero los japoneses no tenían la mercancía en ese momento. ¿Qué hacía México? Pues adquiría el precio, el producto más caro. ¿Y cuál es el valor normal? Los chinos además se lo vendían a otros países con los cuales querían quedar bien, por ejemplo los Estados Unidos o por ejemplo los países europeos, más barato. Y no estoy hablando ya con los fletes, no, el valor de la mercancía original, el valor comercial de la mercancía. Ya el efecto flete, pues ya saben que te modifica el valor, dependiendo del Incoterm, dependiendo de muchas cosas, ¿no? ¿Cuál era el valor normal? Era discrecional. Y como todo método discrecional estaba sujeto a que alguien interpretara lo que era valor normal y no tuviera una certeza, una positividad. Es decir, la ley es clara, ¿no? Cuando la ley te dice, no te debes pasar, un reglamento te dice, no, no te pases el alto, no lo dice para ti o para mí, lo dice para todos. Lo mismo tenía que ser el método de valoración para que no fuera subjetivo y no se prestara a que algunos países sí valoramos de esta manera y a otros no. A otros le cargamos la mano. Y a la hora del cálculo de los impuestos, aunque el impuesto fuera general y un mismo, la base estaba movida y por lo tanto no era fácil su cálculo.
no había certeza. Yo como importador no sabía realmente qué criterio iba a tomar la autoridad en aduana para poder calcular mis impuestos, porque variaba con respecto a los países de acuerdo a esta definición de valor. Como les decía, este método no satisfacía y había variaciones de acuerdo a las ventajas competitivas y comparativas de cada país. O sea, lo que te digo, a un país le vendo tanto y a otro país le vendo tanto. No hay un precio normal, no hay un precio normalizado. Y si tomamos ese precio normalizado como la base de cálculo de los impuestos, pues era un desgarriate, en pocas palabras. Aquí, este caso es interesante. Los productos nuevos o raros pues, no figuraban en las listas de valor normal. ¿Quién hacía? ¿Quién hacía las listas de valor normal? El GAT. ¿Y cómo podía saber el GAT los valores normales? No había una base, un criterio establecido. Era discrecional. Simplemente era discrecional. Por lo tanto, este método de valoración no funcionó. Hasta que llegó en la ronda de Tokio la aplicación, ahora sí, en un sistema de valoración positivo en aduana basado en el principio del precio pagado, es decir, ahora sí, el valor comercial de mi factura más los gastos necesarios para llevar el producto al país de destino. A bordo del barco, si ustedes quieren, en la aduana de entrada. ¿Qué Incoterm es el equivalente a esto? Que Incoterm me entrega la mercancía en el país de destino en la aduana, sin pasar despacho. ¿Cuál? A bordo de barco, si quieren. ¿No se acuerdan cuál? Ya se los dije. El Incoterm. ¿O su equivalente? Sí. A ellos. Estos dos Incoterms, ¿qué incluye un Incoterm y otro? Son homólogos estos. Podemos decir que son iguales, pero no, porque este es para transporte exclusivamente marítimo y este es para todo tipo de transporte. ¿Qué incluye? Vamos a hacer remembranza de nuestras clases de Incoterms. ¿Qué incluye el valor CIF? Y por lo tanto el valor CIF también. Vamos a ponerlo en términos de Incoterms, ¿no? Incluye el precio en planta de la mercancía embalada, lista para entregar, más fletes locales. Aquí no puedo borrar. Fletes y maniobras locales. Ay, yo estoy perdido. Maniobras. Ay, déjenme ponerlo aquí. Este programa no me permite borrar. Locales. ¿Sí? Más despacho aduanero. Este es el equivalente al valor FAS. Free alongside ship. Libre al costado del buque. Si además le pongo la maniobra de carga al buque, ya tengo el valor FOF. Me falta para que sea CIF el seguro más flete principal, flete de barco. Flete principal, vamos a ponerlo para que sean los dos. ¿Sí? Esto es igual al valor CIF o CIP. Entonces, una manera lógica, consistente, de valoración de la mercancía en aduana es utilizar todo esto. ¿Sí? El valor de la mercancía propiamente, más todo lo que tengo que hacer para llevar la mercancía hasta la aduana. Fíjense bien, fíjense bien. Si mi vendedor y yo acordamos que voy a pagar
valor CIF de la mercancía, valor CIF, el valor de la mercancía en aduana va a ser igual a ello. Ya no se va a incrementar en nada. Pero si mi vendedor me facturó export, hablando de marítimo, ahorita nada más, FAS o FOB, yo debo adicionarle a mi valor factura las maniobras necesarias para convertir mi entrega, para traer mi mercancía hasta el valor CIF. O sea que mi valor de la factura debo incrementarle los costos de maniobras y fletes de todos estos pasos hasta poner la mercancía en la aduana de mi país de entrada. ¿Sí? Y así, todos y cada uno de los países, todos y cada uno de los importadores de cada uno de los países va a tener una base cierta, porque al final el valor de la mercancía en aduana va a ser el valor para el cálculo de todos los impuestos pagados en aduana. ¿Cuáles son los impuestos que se pagan en aduana? Recuérdenme, por favor. Lo vimos en clase 1, apenas hace unos cuantos ayeres, unos cuantos meses atrás. ¿Cuáles son? Recuérdame, Gabo. ¿Qué impuestos tengo que pagar en aduana? No están, ya se fueron a desayunar y me dejaron aquí. Díganme la verdad, jóvenes. Ya menos nos vamos a desayunar, aguanten tantito. Nos hacen falta escasos 8 minutos con 30 segundos para no seguirlos torturando. No. Los impuestos que se pagan en aduana. No era lo de... 4, no, son solo 4. Primero Primero, lo ¿cuál de es? agregado. No sé. El IVA, ok. El IVA es 1. El principal que se paga en aduana, ¿cuál es? Pues el arancel. También se conoce como el IGI, Impuesto General de Importación. ¿Qué otro? Cuando la bebida es embriagante o cuando es engordante la comida o cuando... ¿El dato cómo es? El IEPS, Impuesto No, Especial sobre Productos y Servicios. Y finalmente, uno que pagamos solo sí, pero compramos carros nuevos. ¿Cuál es? El ISAN. El ISAN. Bueno, vamos a tener que aprender a calcular esos impuestos en esta materia. Es parte de ese cálculo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque de ese cálculo va a depender que tengamos perfectamente bien claro qué impuestos vamos a pagar. Vamos a suponer que somos fabricantes ¿de qué? Somos fabricantes de casitas de muñecas. Así de fácil, casitas de muñecas. Pero necesitamos incorporar elementos importados. Aquí vamos a realizar la fabricación y la vamos a vender como un bien terminado. Esa mercancía que estamos importando, pues necesitamos saber cuánto nos va a costar realmente traerla. ¿Cuánto nos va a costar ya puesta en nuestra planta, si es preciso? O por lo menos en la aduana. Ya de ahí para el real, pues el transporte ya lo pagaré, ya lo calcularé. Pues necesito saber previamente, número 1, ¿qué impuestos va a pagar? ¿Cuánto me va a costar la mercancía? Número 2, ¿cuánto me va a costar traerla si el Incoterm es ex-works fast of off, marítimo, o si es CIF? Es diferente. ¿Por qué? Porque los alcances de las entregas son diferentes. Y luego, ¿cuánto tengo que pagar de impuestos? ¿Qué impuestos debo pagar y cuánto voy a pagar por ellos? Pues sí, la clasificación me dice el arancel, pero nada más el arancel también me va a determinar si paga IVA, IEPS o ISAN, dependiendo de lo que yo compre. ¿Ok? Entonces, por eso es importante esta materia. Por eso, combinada con la clasificación arancelaria, nos va a determinar el monto a pagar de los impuestos. Y los vamos a aprender, primero que nada, a conocer y luego a calcular.
¿Sale? Bueno, este método de valoración establecido en el GATT a partir de la ronda de Tokio, ¿sí?, se retomó en la OMC. Y hay todo un acuerdo que, por cierto, van ustedes a tratar de obtener del Internet. No sé si lo puse y no me acuerdo, en la plataforma de Moodle. De todos modos, van a hacer ustedes una búsqueda para que la siguiente sesión que nos reunamos empecemos a desmenuzar ese acuerdo y luego lo vamos a correlacionar con la ley aduanera. El día de hoy debemos conocer cuál es el acuerdo de la OMC correlacionado con la ley aduanera mexicana. ¿Ok? Entonces, ahorita va a ser el receso largo, vamos a desayunar, nos vamos a relajar, van a buscar ustedes esa información, van a ver también lo que hay en plataforma para que cualquier duda que tengan, de hecho, esto está en la plataforma, cualquier duda que tengan, la analicemos y la resolvamos en la siguiente sesión. La siguiente sesión va a ser a las 11:20. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, desayuno, Sí. relájense, dense un bañito. Al cabo están en su casa. Literal. ¿Sale? Sí. Bueno. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿Qué teníamos que hacer? Bajar, buscar el acuerdo sobre valoración aduanera de la OMC. Bajarlo, nada más bajarlo, buscarlo y bajarlo. Tenerlo ya listo. ¿Sale? Eso es lo que van a hacer ahorita. Y desayunar, relajarse, darse un baño si es necesario y ya estar listos para a las 11:20 entrarle con Toby, con todo. Por cierto, ganó México, ¿eh? Le ganó a los coreanos. Nomás 6-3 le ganó. Bueno, nos vemos al rato, jóvenes. ¿Sale? Desayunen. Los videos van a estar listos en unos 20, 30 minutos. El video estará listo ya en el YouTube en unos 20 o 30 minutos en lo que se codifica. ¿Sale? Nos vemos. Sí, Bye, provecho. Bye, bye, Gustavo. No me responde Gustavo ni... Está dormido. Aquí andamos. Eso. Nos vemos al rato. Bye. Que vaya bien, adiós. Bye.